Muchachos, ¿cómo están? Excelente tarde. Me da gusto volver a saludarlos. Me da gusto estar con ustedes de nueva cuenta en un nuevo video. Estamos platicando de sucesiones, nuestro tema central, platicando de derecho sucesorio en nuestro derecho positivo mexicano. Ya tenemos una sesión anterior. Con esta vamos ya a concebir, vamos a elaborar, vamos a desarrollar nuestra segunda plática de derecho sucesorio en derecho positivo mexicano. Espero sea de su completa comprensión. Y bueno, seguimos avanzando con los temas. En el último capítulo o en la última sesión que tuvimos estábamos hablando de los conceptos de delación, estábamos hablando de las generalidades del derecho sucesorio, quiénes eran las personas que se involucran, hablábamos del heredero, del legatario, del decuyos. Y en esta ocasión vamos a hablar de temas tales como la incapacidad, por ahí tenemos también temas pendientes como la partición de la herencia y todos aquellos procesos que conllevan esta rama del derecho civil que es el derecho sucesorio. Entonces, sin más preámbulo, entremos de lleno a nuestra segunda sesión de derecho sucesorio. Y bueno, para comenzar esta sesión tenemos que desarrollar o tenemos que platicar de lo que es la partición de la herencia o de la petición de la herencia propiamente. Ya platicamos entonces en qué momento se actualiza la herencia y quiénes son las personas que en un momento dado pudieran tener acción para pedirlo. Eso lo vamos a estudiar más a detalle. Pero ¿qué es la petición de la herencia? Aquellos herederos o legatarios que son las personas que técnicamente tienen derecho para adjudicarse este patrimonio en liquidación que pertenecía al de cuyos, son aquellas personas que van a poder solicitar ya sea al notario o a la autoridad jurisdiccional que se abra la herencia. ¿Cómo se procesa la herencia? Una vez que una persona fallece y obtenemos un acta de defunción en el registro civil, y estamos entonces listos para iniciar el procedimiento de herencia. Pero no funciona automáticamente. Las herencias las tenemos que abrir, se tienen que procesar. ¿Y cuál es el acto inicial? Una vez que tengo el testamento o una vez que una persona fallece y tengo el acta de defunción en la mano, ¿qué hago? ¿Qué hago en ese momento? Pues hay que abrir la sucesión y abrir la sucesión, para abrir la sucesión o iniciar este proceso sucesorio, lo primero que se tiene que hacer es hacer la petición de herencia. Y vamos a entender a la petición de herencia como una acción real. La petición de la herencia es una acción real o es la acción real que la ley concede al heredero. Es una acción real que la ley le concede al heredero pretérido. ¿Qué es el heredero pretérido? El heredero que está sustituyendo en el patrimonio al de cuyos. El heredero es la persona que ahora se va a hacer cargo del patrimonio de la persona que falleció. Entonces es una acción real. Recuerden que la palabra real viene del latín res, rey, que significa cosa. Es una acción real que la ley concede, que la ley le permite al heredero pretérido contra el que detenta la herencia para hacer valer su vocación y obtener la entrega del acervo hereditario en su totalidad, también los frutos, también las accesiones, también las indemnizaciones que le correspondan. Eso es entonces la petición de herencia. Y entonces el heredero o el legatario correspondiente tienen esta facultad o tienen este poder que es conferido por la ley, ¿ok? Esta petición de herencia da inicio propiamente al proceso sucesorio que se va a desarrollar, ya sea ante la instancia jurisdiccional o ante notario público. Y ahora, ya que se inicia esto, tenemos que hablar de quiénes son las personas que tienen capacidad o incapacidad para heredar. Es muy importante saber quién tiene capacidad y quiénes están incapacitados para heredar. De hecho, son reglas que debemos conocer todos los abogados al momento de tramitar una sucesión, porque hay personas que por ley están impedidas para heredar y tenemos que entenderlo. ¿Quiénes tienen incapacidad para heredar? Las personas que no existen en el derecho. Recuerden ustedes, en primera instancia, que el nasciturus es el concebido no nacido en derecho. Desde que una persona es concebida en el vientre materno, tiene capacidad de goce, es decir, es titular de derechos y obligaciones. Y si bien es cierto que no puede ejercitar sus derechos, lo podrá hacer a través de un representante legal, que puede ser el tutor, pueden ser los progenitores, ¿ok? Y si ya existen derecho, por el simple hecho de ser concebido, aunque no haya nacido,
tiene capacidad de goce y naturalmente él sí puede heredar, pero una persona que nunca fue concebida, es decir, que no existe, que no está viva ni siquiera en el vientre materno, pues naturalmente tiene una incapacidad jurídica, una incapacidad legal para heredar. Aquellas personas que no existen, en pocas palabras, naturalmente no tienen, son incapaces para heredar, ¿ok? Los muertos, los fallecidos no pueden heredar. Ojo, es un tema esto de los muertos y de los fallecidos, porque hay sucesiones complicadas donde dejan como herederos a personas que ya están fallecidas, y entonces tengo que tramitar, tengo que terminar de concluir una sucesión para que finalmente un vivo se pueda adjudicar, pero un muerto no se puede adjudicar. Tengo que pasar y explicar el proceso de la sucesión de una persona que ya murió, en el caso de que hubiera una cadena de fallecidos, de herederos fallecidos, pero una persona que está fallecida jamás se va a poder adjudicar un bien a título de herencia. Entonces las personas que están muertas naturalmente no pueden heredar, ¿ok? Y hay que hacer una distinción también. Hay dos tipos de herencia, o hay dos tipos de herencia conocidos en derecho positivo mexicano, y me refiero a la herencia vacante y a la herencia yacente. La herencia yacente significa o es una figura sucesoria que consiste en instituir herederos. Cuando yo nombro a un heredero o un legatario, o cuando existe un heredero o legatario cierto, aunque no exista un testamento, yo puedo dejar un heredero o un legatario en mi testamento, y si no hago testamento, puede que haya parientes, y entonces esos parientes podrán tramitar la sucesión a través de las reglas de la sucesión legítima, ¿ok? Pero siempre hay una persona, siempre va a haber alguien que heredar o alguien que pueda heredar. Esa es la herencia yacente. Cuando hay un heredero dispuesto y que sea posible, que esté dentro de sus aptitudes recibir esa sucesión, hablamos de una herencia yacente. Cuando no hay herederos, hablemos de una herencia vacante. Es que no hay nadie quien pueda heredar el patrimonio del difunto. Estamos hablando de una herencia vacante. En derecho positivo mexicano no hay herencias vacantes. El Estado jamás va a perder, jóvenes. Si no hay una persona que pueda heredar el patrimonio de un fallecido, del de cuyos, lo lógico es que conforme a las reglas del Código Civil va a adquirir nada más ni nada menos que la beneficencia pública o el DIF, según sea el caso, ¿no? Eso lo veremos más adelante. Entonces, regresando al tema de la incapacidad, no pueden heredar los no concebidos ni tampoco los muertos por falta de personalidad, porque no tienen capacidad para heredar en derecho. Vamos a hablar de otro tipo de incapacidad para heredar. Hablamos de la incapacidad para heredar por presunción de influjo contrario a la libertad del testador. Es decir, que el testador no tenga la libertad de heredar, que el testador, no tenga la capacidad, no tenga la libertad de dejar propiamente o de instituir a sus herederos legatarios. Quienes no son aptos, en pocas palabras, a quienes el testador no podría dejar como herederos, o conforme a las reglas de la sucesión legítima, que personas no son aptas para heredar. En primera instancia, los médicos que asistieron en la muerte del difunto o en la muerte del de cuyos no pueden heredar, tienen imposibilidad para heredar. Todos los parientes del médico que asistieron en la muerte del testador tampoco tienen capacidad para heredar, ¿ok? Hablamos también de los ministros de culto. También cuando hagamos este velorio del de cuyos, naturalmente nosotros velamos una persona cuando fallece y es asistida generalmente por algún ministro de culto, el padre, el pastor. No puede heredar, está imposibilitado para heredar, no es una persona apta para heredar, y obviamente tampoco los parientes del ministro de culto que hicieron la misa del de cuyos en su fallecimiento. En tercer lugar, los tutores y curadores del de cuyos. Si una persona en vida fue incapaz, tenía algún problema o alguna incapacidad mental, pues lo lógico es que su capacidad de ejercicio haya estado limitada y no se encuentre o no se haya encontrado en aptitudes en el mundo del derecho para ejercer estos derechos y obligaciones. Y entonces, en consecuencia, o la consecuencia directa, es que se tuvo que haber nombrado a un tutor para que en su representación o en su nombre ejerciera sus derechos y obligaciones, y a un curador, que es aquella persona que va a resguardar, a vigilar que el tutor haga bien su trabajo, desempeñe bien su cargo. Y en ese sentido, pues ni los tutores ni los curadores del fallecido serán aptos para heredar. Vamos a hablar de otro criterio
que también se refiere a la incapacidad para heredar, y nos hablamos a la incapacidad para heredar por presunción de influjo contrario a la verdad y a la integridad del testamento, ¿ok? Vamos a hablar de esta verdad y de integridad contraria al testamento. Entonces, ¿quiénes son las personas que intervienen en un testamento? Si una persona tramitó su herencia e hizo un testamento, pues lo lógico es que hayan intervenido abogados, que hayan intervenido pasantes, que haya intervenido un notario, y obviamente el abogado que asesoró al decuyos, al fallecido, el notario que hizo el testamento, están imposibilitados para heredar. También los amanuenses. ¿Quiénes son los amanuenses? Los pasantes, los auxiliares del abogado, los auxiliares del notario, todos los familiares que haya tenido o que hayan tenido los abogados relacionados con la herencia, pues naturalmente estarán imposibilitados o no serán aptos para heredar. También los extranjeros, todos aquellos extranjeros a los cuales la ley les prohíbe expresamente que tengan alguna capacidad para heredar, estarán imposibilitados en ese sentido, ¿ok? Hablamos también de algunos inmuebles. ¿Qué pasa si el testador tiene o fue propietario, que ahora es de cuyos? Cuando hablo del testador hablo del de cuyos, el que ahora es el fallecido, pero si el de cuyos hizo testamento, si la persona que se murió hizo un testamento y uno de sus bienes era algún inmueble que haya tenido alguna figura jurídica comprometida con el Estado o algún inmueble que hubiera estado comprometido con la utilidad pública, pues las personas que estuvieron involucradas no pueden, del gobierno propiamente, no pueden heredar, y ese inmueble que pudiera llegar a ser de utilidad pública para la sociedad tampoco puede ser sujeto o puede ser materia de la herencia. Referimos otra vez a los tutores y a los curadores que en su momento apoyaron al de cuyos cuando era incapaz, no pudo ejercer estos derechos y obligaciones. A los albaceas, vamos a entrar al tema del albaceazgo más adelante. El albacea es prácticamente la persona que va a administrar el patrimonio de liquidación del de cuyos. La naturaleza jurídica del albacea, es decir, ¿qué es el albacea en derecho? Es un representante del de cuyos. El de cuyos ya está muerto, pero el representante del muerto en vida, el que va a administrar el patrimonio del de cuyos, va a ser el albacea. Va a ser prácticamente la persona autorizada en representación del de cuyos para distribuir, terminar de liquidar el patrimonio y liquidar lo que les corresponda a los herederos. La persona que va a administrar y que va a terminar de liquidar el patrimonio que tenía en vida el muertito, el de cuyos, es el albacea. Y puede coincidir también uno de los herederos, sí se puede ser albacea y legatario al mismo tiempo, pero lo lógico, de hecho, es que los albaceas también pues tengan este interés, y por eso es que normalmente se nombra a los propios herederos o legatarios como los albaceas, porque ¿quién más va a tener intención en que la sucesión se termine de tramitar sino el propio albacea, que tiene interés en que se termine de tramitar esta sucesión para que al final del día se adjudique, ¿ok? Pero si un albacea renuncia sin causa justificada y también fue nombrado heredero legatario, a ti te dejaron el encargo de liquidar el patrimonio del de cuyos o del muertito y renuncias a tu cargo de albacea sin causa justificada, naturalmente la consecuencia es que va a tener imposibilidad para heredar, ¿ok? Las personas que son indignas o que fueron indignas en vida con el de cuyos o con el fallecido, las personas que tuvieron algún tipo de incapacidad que habilitara propiamente al fallecido y que no hayan respondido adecuadamente, también van a tener incapacidad para heredar. Imagínense una persona incapacitada que es tratada de manera despectiva por parte de sus parientes, por parte de sus familiares, por parte de las personas que lo cuidan, por parte de las enfermeras. Si esta persona discapacitada fue tratada con desdeño, fue tratada de una manera indigna, esas personas que lo trataron de manera indigna, pues naturalmente no van a ser aptas para heredar. Tenemos otra serie de supuestos también de personas que pudieron haber llegado a afectar en vida al de cuyos. Por ejemplo, las personas que cometieron algún delito contra el fallecido, las personas que cometieron algún delito contra el de cuyos, pues naturalmente también van a estar en total inaptitud para heredar. Las personas, vamos a imaginar una persona que indujo al de cuyos en vida
para que ejerciera actos de prostitución, también es una persona que va a tener incapacidad para heredar, ¿ok? Si la persona tenía la necesidad de recibir alimentos en vida, vamos a hablar del decuyos, del fallecido, si tenía la necesidad de recibir alimentos por parte de una persona y esa persona no le dio o no le proporcionó esos alimentos en vida, esta persona que no le dio los alimentos en vida al decuyos, pues va a tener total incapacidad para heredar, ¿ok? Hablamos de personas que normalmente o durante el trayecto de vida del decuyos trataron de perjudicarla, convivieron con el muerto, con el decuyos, y que en un momento dado demostraron algún sentido o algún acto de ingratitud hacia el decuyos. Aquellas que coaccionaron al testador a hacer su testamento. Yo te voy a obligar para que me pongas como heredero. Obviamente si se acredita esto en juicio, que es un tema muy complicado porque el decuyos ya no está en vida, pues naturalmente estarían inaptos o serían incapaces para heredar. Eso es un tema también, las personas que van a impugnar testamentos, ¿cómo acreditas que una persona fue coaccionada al momento de hacer su testamento? Por eso es tan importante que los testamentos, si es que vamos a hacer un testamento, se haga con todas las formalidades que establece la ley. Recuerden que el testamento es solemne y que se haga ante un notario público, pues que tenga probidad, porque desafortunadamente hay algunos notarios que se prestan luego a una serie de situaciones. Son los... en la Ciudad de México se dice que son los menos, pero sí hay casos en los cuales se ha llegado a coaccionar a algún testador y eso es causa perfectamente establecida en la ley para que exista una incapacidad para heredar por parte de una persona que obligó al testador a dejarlo en su testamento, ¿ok? Ahora, cuando hablamos de la rehabilitación de una persona incapaz, si una persona incapaz en vida se necesitaba rehabilitar y no apoyaron las personas necesarias, los familiares, los tutores, los curadores, entonces también existe naturalmente una incapacidad plena para heredar, ¿ok? Ahora, esta capacidad para heredar propiamente se da en la primera etapa. ¿Cuándo vamos a acreditar que una persona es capaz o incapaz para heredar o para recibir un legado? Esto es muy importante porque una herencia, lo vamos a platicar más adelante, las herencias se dividen en 4 fases. La primera fase es el nombramiento de herederos y legatarios. En este caso se van a nombrar los herederos y legatarios, y los herederos y legatarios tienen que aceptar esa herencia o la tienen que repudiar. Si acepto ser heredero o repudio ser heredero. Y también se va a nombrar el albacea, y el albacea va a aceptar y protestar el cargo de albacea o lo va a rechazar para que en su momento dado entre otro albacea. Esa es la primera etapa de una asociación. La segunda etapa se llama etapa de inventario y avalúo. En la etapa de inventario y avalúo vamos a establecer qué bienes hay, cuáles eran los bienes del decuyos, cuáles son los pasivos, cuáles son los activos, cuánto vale cada uno. Esa es la segunda etapa. Vamos a hacer un inventario de todos los bienes que hay y le vamos a decir a la autoridad correspondiente qué hay y cuánto vale, y también cuántas deudas hay. La tercera etapa es la etapa de administración. De estos bienes que hay, algunos tienen deudas. El inmueble, que es materia de la herencia, debe predial, debe agua, debe cuotas de mantenimiento, debe contribuciones de mejoras, sí o no. ¿Por qué lo vamos a hacer de esta manera? Porque la sucesión también tiene que absorber esos pasivos. Y la cuarta etapa es la etapa de adjudicación, cuando propiamente los herederos y legatarios ya se adjudican los bienes que sabemos que hay, y los herederos, recuerden que se nombran en la primera etapa de una sucesión. Entonces, será en la primera etapa de una sucesión cuando podamos nosotros aceptar o repudiar esta herencia, y será la autoridad jurisdiccional, en el caso de que haya pleito o haya litis, quien determinará en un momento dado si una persona es apta o no es apta para heredar. Una vez que transcurre la primera etapa y cuando ya se haya nombrado propiamente a los herederos y a los legatarios, ya están nombrados propiamente y ya no se acreditaría en lo sucesivo alguna incapacidad para heredar, ¿ok? Estas son las generalidades de las sucesiones y vamos a entrar a estudiar uno de los temas más importantes. Hay 2 tipos de sucesiones en derecho positivo mexicano. Está la sucesión legítima y la sucesión testamentaria. Cuando una persona no hace testamento, cuando una persona no elabora un testamento o lo hace de manera equivocada, sin las formalidades que establece la ley, y el testamento no nos sirve, entonces, ¿qué va a pasar?
¿A poco ya no vamos a saber quién va a heredar o quiénes van a ser herederos, ni legatarios, ni albacea? Bueno, pues cuando una persona no establece al final en el testamento su última voluntad para decir específica y concretamente quiénes serán sus herederos y sus legatarios, hay una serie de reglas en la ley que establecen quiénes van a ser los herederos, quiénes van a ser los legatarios, si es que hubiera legatarios, quiénes van a ser los albaceas, ¿ok? Y son las reglas de la sucesión legítima. Entonces, cuando una persona no hace testamento, cuando cuando no se indica de manera particular quiénes serán los herederos o los legatarios, tenemos que guiarnos o basarnos en las reglas de la sucesión legítima que están instituidas en el Código Civil o en los códigos civiles de los estados. Entonces, cuando el autor de la herencia no dispone de sus bienes a través de un testamento, el legislador lo que hizo en esta sucesión legítima fue intentar descifrar la voluntad del testador. Tú no hiciste testamento, entonces voy a intentar descifrar la última voluntad del de cuyos, y lo lógico es que la última voluntad, desde el punto de vista de la ley, lo lógico es que la voluntad del de cuyos es que en un momento dado los herederos pues sean los parientes más cercanos, ¿ok? Entonces se trata de suplir la voluntad en ese sentido del fallecido, en pocas palabras. Pero no es un testador, porque ya sabemos que solamente las personas que hicieron testamento en vida se les puede llamar testadores, y el testamento o la persona que hizo un testamento se supone que tendría que disponer todos sus bienes en el momento del fallecimiento. Vamos a entrar a ver en un momento dado, después de ver la sucesión legítima, estas reglas de la sucesión testamentaria. Todos los bienes que existan al momento del fallecimiento están cubiertos por la sucesión testamentaria, ¿ok? Si una persona hizo testamento y adquiere más cosas después de haber hecho su testamento, si yo tengo una casa y el momento que hice mi testamento tenía una casa, pero en el ínter y durante mi vida adquirí 5 inmuebles más, no tengo que volver a hacer un nuevo testamento. Todos los bienes que existan al momento del fallecimiento del de cuyos se van a tramitar a través de la sucesión testamentaria. Si yo dejé a mi hermano como heredero, y yo al momento de hacer el testamento tenía un inmueble y al momento de fallecer tenía 5 inmuebles, pues mi hermano entonces va a adquirir los 5 inmuebles. Las personas que no hacen testamento entonces serán regidas por esta sucesión legítima. Aquellas que no disponen de su última voluntad ni de sus bienes a través de un testamento serán las que serán aplicadas, o serán las personas o los herederos o legatarios a los que les serán aplicadas las reglas de la sucesión legítima, ¿ok? El testamento requiere ciertos requisitos, y si no se llevan a cabo estos requisitos será un testamento ilegítimo. Si yo elaboro un testamento y lo hago de puño y letra, y yo pienso que por haber elaborado una hojita y haber puesto quiénes son las personas que quiero que hereden, al momento de mi lecho de muerte una persona lo va a revisar y va a decir, bueno, el señor hizo su última voluntad, hizo un escrito designando a quiénes serán las personas que quiere que hereden. Pues bueno, esa hojita no es un testamento. El testamento requiere ciertas formalidades que, de acuerdo a la teoría del acto jurídico, no son formalidades, son solemnidades, porque el testamento es un acto solemne, es un acto que requiere una serie de revestimientos que si no los tiene será inválido. Entonces esos revestimientos o solemnidades solamente las puede conocer un profesional del derecho, como puede ser un notario. Por eso es una operación tan delicada, y por eso es mucho más seguro hacer un testamento ante notario público, porque el profesional del derecho, que es el notario, sabe exactamente cuáles son esas solemnidades que debe tener el testamento al momento de hacerlo. Entonces, gran problema, si hago un testamento y no lo hago ante notario público, el momento del fallecimiento, por no tener las solemnidades, va a ser un testamento ilegítimo y no va a surtir eficacia en derecho, y ese testamento entonces ya no sirvió absolutamente para nada. En ese caso, ¿qué hago? Pues se tienen que seguir o llevar a cabo las reglas de la sucesión legítima. Entonces, si una persona hace un testamento, pero el testamento está mal elaborado o es ilegítimo, finalmente tendremos que seguir las reglas de la sucesión legítima. ¿Okay? Cuando un testamento es ilícito, se presume que es ilícito, se tiene que impugnar naturalmente ante un juez. Cuando existen pleitos en las sucesiones o hay menores de edad, el notario no puede llevar a cabo la tramitación de estas sucesiones. Forzosamente lo tendrá que hacer un juez. Si una persona
quiere impugnar un testamento porque considera que hay algún requisito que no se cumplió y por ende quiere anularlo o anular alguna cláusula del testamento, o porque está mal elaborado o porque no cumple ciertos requisitos, la única manera de impugnar un testamento, pues naturalmente es en la vía judicial. Tenemos que acudir ante un juzgado de lo familiar y tenemos que impugnar ese testamento, o si alguien abrió la sucesión ante un juez de lo familiar, que es la autoridad ante quien se tramitan las sucesiones, cuando sea llamado a juicio puede impugnar, o si no fui llamado a juicio y me entero de que se está procesando una sucesión, yo puedo comparecer como un tercero para impugnar el testamento, siempre y cuando sea el momento adecuado, naturalmente. Y si acredito las causales de esa ilegitimidad, pues naturalmente ese testamento quedará prácticamente ineficaz en derecho. El problema es que impugnar un testamento es sumamente complicado porque, ¿cómo sabemos que en un momento dado, en vida, cuando estaba en vida en decuyos, cuando estaba vivo el que ahora es fallecido, cómo sabemos que el notario no llevó a cabo las formalidades? La única manera de saberlo pues es leyendo el cuerpo del testamento. Pero por ejemplo, ¿cómo sabemos? En ese caso será muy fácil impugnarlo. Si un testamento está mal redactado, si un testamento le hace falta alguna cláusula, algún elemento, en ese caso será fácil impugnar el testamento. Pero ¿cómo sabemos o cómo podemos acreditar en un juicio que el testador en un momento dado hizo el testamento con coacción o fue coaccionado? Pues los medios probatorios que nos permite la ley son la confesión, que voy a confesar un muerto, ya está fallecido, testigos, y eso quedará a criterio del juez, algunos documentos, pero es muy complicado porque no hay nada como que una persona esté viva y pueda imponerse y defender sus derechos y obligaciones en un juzgado. Es muy complicado impugnar por este impedimento del fallecimiento un testamento en un juzgado. Entonces, cuando un testamento está mal elaborado o se presume ilegítimo, hay que impugnarlo, y si lo quieren impugnar, será ante el juzgado de lo familiar. ¿Quién es la autoridad? O la autoridad, ante la autoridad que es ante la que se tramitan estos juicios sucesorios, que son procesos especiales, y de ahí que podamos retomar lo dispuesto en el artículo 1599 del Código Civil para el Distrito Federal, que propiamente habla de esta serie de requisitos y señala en qué casos, cuando no hay testamento o cuando sí hay testamento, quiénes serán los posibles herederos, ¿ok? Será entonces el artículo 1599 quien nos dé la pauta para poder hablar de una sucesión legítima en estos términos que estamos platicando, ¿ok? Entonces, cuando no hay propiamente un testamento, el testador no dispone prácticamente de todos estos bienes. En esos supuestos que señala el artículo 1599 es cuando se van a aplicar las reglas de la sucesión legítima. ¿Cuándo se va a aplicar la sucesión legítima? Número uno, pues cuando no se hizo testamento, ¿ok? Cuando el decuyos no hizo testamento. Número dos, cuando el testador no dispuso de todos sus bienes en un testamento, solamente dejó bienes específicos, dejó legados o bienes específicamente encomendados a unas personas que son los legatarios, pero yo le dejo específicamente este carro o esta casa a este legatario, pero si hay más bienes y no dejó herederos universales el testador, quiere decir que hay más bienes, y como no se especificaron en el testamento, se tendrán que tramitar o se tendrán que resolver estos bienes en la sucesión legítima, conforme a las reglas de la sucesión legítima, ¿ok? Cuando no se cumplen las condiciones impuestas al heredero para heredar, con un heredero se le impone una condición a través de un modo carga y no cumple las condiciones que establece la ley para heredar. En ese supuesto, pues también se tendrá que tramitar la sucesión legítima, ¿ok? Cuando el heredero muere antes de heredar, yo dejo como heredera a una persona y esa persona fallece, pues ¿quién va a abrir la herencia? Ya no hay un heredero cierto porque la persona que era heredera pues falleció. En ese supuesto también se tramita la sucesión legítima. Entonces son 4 supuestos los de 1599, supuestos clarísimos en los cuales se tramita una sucesión legítima. Cuando no hay testamento, cuando el testador no dispuso de todos sus bienes, cuando no se cumple por parte del heredero con la condición impuesta para heredar, o cuando el heredero instituido fallece. En estos casos también puede darse el caso
de que los herederos o los legatarios repudien, rechacen la herencia. Si repudian o rechazan la herencia, pues naturalmente ya no hay herederos señalados y se tendrá que tramitar los nuevos herederos, los que consideran que tengan nuevo derecho a esta herencia, son los que tendrán que tramitar una nueva herencia en la sucesión legítima. Con una persona es incapaz en derecho, y no hay herederos sustitutos. Cuando no se nombran herederos sustitutos, también en ese supuesto, si ya no hay herederos y no nombré herederos sustitutos en la vía testamentaria y ya nos quedamos sin herederos o legatarios, naturalmente el juez tendrá que tramitar o tendrá que decidirse en un juzgado quiénes serán los nuevos herederos o legatarios. Ahora, ¿quiénes tienen derecho a heredar conforme a las reglas de la sucesión legítima? Y para ello hay que apoyarnos en el artículo 1602 del Código Civil para el Distrito Federal. ¿Quiénes tienen derecho por regla general? Pues supliendo la voluntad del testador. Recuerden que la sucesión legítima o el espíritu del legislador en la sucesión legítima era, sin lugar a dudas, suplir esa voluntad del testador. Entonces, las reglas de la sucesión legítima, cuando el testador, o cuando el fallecido, cuando el decuyus no hizo testamento, la voluntad de la ley es suplir prácticamente ese consentimiento o ese espíritu que tenía el testador. Y lo lógico es que la ley suponga que el decuyus, cuando no hizo testamento, lo lógico que se asume es que el decuyus haya querido dejar como herederos a sus parientes. De ahí que el artículo 1602 nos diga que los que tienen derecho a heredar en primera instancia pues son los descendientes, los ascendientes, todos aquellos parientes que sean descendientes, ascendientes, colaterales hasta el cuarto grado, los cónyuges, o concubinos, o los cónyuges o concubinos supérstites. Recuerden que si yo estoy casado o estoy en concubinato y fallezco, la persona que subsiste en el concubinato o en el matrimonio es cónyuge o concubino supérstite. Ellos son prácticamente los que van a tener derecho para heredar en caso de que no se haya hecho testamento. Hay reglas específicas que vamos a ver en las próximas sesiones para saber en un momento dado quiénes serán estas personas. Y recuerden que en derecho positivo mexicano no hay herencias vacantes. Si no hay ninguna persona o ningún pariente, recuerden que una de las consecuencias directas o uno de los derechos que nacen del parentesco es el derecho a heredar. Y la relación de parentesco propiamente, si no hay sucesión establecida en la vía testamentaria, si no hay un heredero o un legatario instituido en la vía testamentaria, lo lógico es que los parientes, que son los que tienen ese derecho por la simple relación de parentesco, sean los que tengan que heredar. Si no hay parientes, si no hay testamento, al final del día, el heredero, todo el patrimonio del decuyus se va al sistema para el desarrollo integral de la familia, para el DIF, para la beneficencia pública en su momento dado, ¿ok? Pero en México no hay herencias vacantes. Entonces repetimos esto, conforme a la sucesión legítima, supliendo la voluntad del decuyus, porque no hizo testamento, los que pueden heredar serán los parientes en primera instancia, los ascendientes, los descendientes, los colaterales hasta el cuarto grado, los concubinos o los cónyuges supérstites, ¿ok? Será todo por hoy, muchachos. Vamos a dejarlo por ahí. Dejamos hasta este punto esta segunda sesión de las pláticas de derecho sucesorio y esperemos la tercera donde sigamos hablando de todas estas reglas y particularidades ya de la sucesión legítima. Cualquier duda no omitan hacérmela llegar a través de los canales ya conocidos, a través del WhatsApp, a través del canal que tenemos propiamente y sigo a sus órdenes. Saludos a todos.